Hola, hola, buenas noches. Vamos a iniciar la actividad de BPH, sinónimo de infidelidad. Un tema bastante interesante en la noche de hoy. Vamos a estar hablando sobre este tema bien interesante que se titula ¿Me diagnosticaron BPH? ¿Es eso sinónimo de infidelidad? Es una pregunta bien interesante, puesto que esta es una situación bastante común, realmente bastante común. Yo lo he vivido, lo he visto, que me llegan las pacientes preocupadas cuando uno trabaja con este tema del BPH. Llegan las pacientes preocupadas porque su ginecólogo tratante le dice, mira, tienes este diagnóstico en una citología, que la citología reporta células sugestivas, células anormales, coilocitos, hallazgos de coilocitos, células sugestivas de una infección por virus del papiloma humano. Y esta citología que reporta BPH es la prueba inequívoca de que tu marido te está siendo infiel. Yo lo he visto. Y hasta cierto punto, yo siento que algunos colegas, lo dicen como, oye, no sé, aquí ya entro en el plano de lo subjetivo. Lo dicen así como con saña, ¿sí? Así como con saña. Porque esto es total y completamente falso. Y tengo que decirlo categóricamente, ¿sí? Hay que decirlo categóricamente. El diagnóstico de infección por virus de papiloma humano no es indicativo de que su pareja le está siendo infiel, de que su pareja le montó cacho, de que existe otras personas en la relación. Ciertamente es completamente falso. No es un indicativo de esto. Es verdad, el virus del papiloma humano es una infección que se contrae por medio de las relaciones sexuales. No es la única vía de contagio, cabe destacar. Si usted viene de un parto, si usted nació de un parto vaginal y su madre tenía lesiones de tipo condiloma durante el momento del parto, es posible que usted haya adquirido el virus del papiloma humano en el momento del nacimiento. Eso es una realidad también. Pero en su gran mayoría, las lesiones tipo condilomas, que son las verrugas que están en la región de la vulva y la vagina, normalmente se contagian a través de las relaciones sexuales. Eso es una realidad. Sin embargo, estudios que no son en lo absoluto novedosos de principio de la década de los 90 descubrieron que aproximadamente en la población sexualmente activa, aproximadamente entre el 70 y el 80% de la población sexualmente activa es positiva para virus del papiloma humano, es decir, ha estado expuesta en algún momento al virus del papiloma humano. Entonces, si la gran mayoría, vámonos por la media grande, el 80%, es decir, de cada 10 personas hay 8 que estamos contagiados con el virus del papiloma humano, y me incluyo porque yo siempre he sido la gran mayoría, siempre me han tocado la mayoría, nunca me he ganado el quino ni nada de eso. Si 8 de cada 10 significa 4 de cada 5, imagínense, 4 de cada 5, es decir, la gran mayoría de las personas sexualmente activas somos positivos para el VPH. Entonces ahí vemos por qué realizarse una serología, que es la prueba en sangre para VPH, realmente no es ilustrativa. No es ilustrativa porque muy probablemente el 70 al 80% de las personas que se realicen la prueba van a resultar positivas, ¿sí? Entonces no es realmente efectivo que se realicen esa prueba si la gran mayoría va a salir positiva. Muy bien. Entonces, vamos a entender, entonces, ¿cómo me contagio? ¿De dónde sale el virus del papiloma humano? Bueno, si usted tiene actividad sexual, asuma que es positivo para el virus del papiloma humano, porque la gran mayoría de las personas lo son. Ahora bien, el hecho de que sea una enfermedad de transmisión sexual es exclusivamente referente a la forma, al mecanismo a través del cual se transmite, que ya expliqué que no es la única forma de contagio. Y ahorita vamos a entrar un poquito en temas sobre eso. No es la única, no es la exclusiva forma de contagio, pero es la principal, es la primordial.
Pero el hecho de que yo sea positivo en este momento para el VPH, que yo tenga una lesión, no significa que lo acabe de adquirir, no significa que, como me dicen las pacientes, me lo pegaron la semana pasada, no significa que lo tenga de esta pareja. Es una enfermedad que probablemente yo la tenga de mi pareja anterior. Desde la primera vez que tuve relaciones sexuales ya yo entré en algún tipo de contaminación de virus del papiloma humano. Es lo más probable que haya sucedido. O inclusive para las parejas que tienen, para las personas que tienen una sola pareja, es posible que es verdad, se lo transmitió su pareja, su única pareja, pero desde la primera vez que tuvieron relaciones sexuales, es decir, hace años, no significa que en este momento te estés siendo infiel. No significa eso, ciertamente. Y lo digo, vuelvo, porque muchos ginecólogos aparentemente como que se inflan cuando tienen una citología positiva para VPH y dicen, esta es la prueba inequívoca de que tu marido te está montando los cachos. Ciertamente eso es completa y totalmente falso. Pongo un ejemplo. A las pacientes que veo que hay algunas de mis pacientes que me están viendo en este momento, yo siempre pongo el ejemplo. Una paciente que tenía 15 años de viuda, 15 años de viuda, no tenía pareja. Y ella se hacía su citología de forma anual todos los años se hacía su citología, inclusive teniendo 15 años de viuda. Y un día la citología le salió positiva para VPH, presencia de coilocitos. Coilocitos es una estructura en la cual la relación núcleo-citoplasma en la célula se altera y entonces es muy sugestiva del VPH. Hay algunos patólogos que lo reportan específicamente, otros ponen simplemente signos sugestivos de VPH, otros ponen infección por VPH. Es variable. El hecho es que esta paciente, vuelvo con el caso de mi paciente, esta paciente tenía 15 años de viuda y le sale y tiene un hallazgo en una citología de VPH. La señora llega muy molesta. Doctor, esto es una equivocación, es lo primero que me dice. ¿Cómo voy a ser positiva si yo tengo 15 años haciéndome citología? Y me las trajo en una carpeta. 15 citologías una tras otra, es más, me trajo más. Todas las citologías normales y de repente una. Yo tengo 15 años que no tengo pareja. ¿Quién me pegó esto? Me dice la señora. Me lo pegó el Espíritu Santo, me dice la señora. ¿Será que me lo pegó el Espíritu Santo? Porque yo tengo muchísimos años que no tengo pareja. Le dije, un momento, primero corroboramos, le hicimos una colposcopia, que es una de las principales cosas. Una vez que usted tenga un hallazgo de una citología alterada, es importante que lo complemente con una colposcopia. La colposcopia es un estudio óptico que hacemos con un dispositivo, un aparato, puede ser tradicional con lentes, o un videocolposcopio, un dispositivo que tiene un gran porcentaje de zoom. Eso nos permite ver las características de las células expuestos a una luz bastante fuerte que pasa a las membranas, las células más superficiales. Les colocamos unos químicos que realizan una reacción sobre las células de esta superficie y eso nos permite a nosotros los médicos saber si hay una alteración celular. Entonces lo corroboramos que efectivamente había una lesión allí. Entonces, ¿quién se lo pegó a mi paciente? Fue el Espíritu Santo tras 15 años. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Porque si tuviese pareja en este momento, entonces sí aplica la del colega que dice fue el marido que te montó los cachos. Pero en este caso, que tenía 15 años sin pareja, entonces ahí es cuando viene la explicación. Ciertamente el VPH, el virus del papiloma humano, se contagia a través de las relaciones sexuales. Sin embargo, y considerando que casi el 80% de las personas somos positivas para VPH, hemos estado expuestas al virus alguna vez en nuestra vida, no todos lo manifiestan. Resulta que menos del 3% de la población va a presentar lesiones que se pueden evidenciar en estudios, lesiones que llaman premalignas, lesiones que se pueden evidenciar en colposcopio, en citología o van a presentar verrugas. Inclusive que presenten verrugas es menos del 1% de la población, ¿sí? Menos del 1%. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder para que usted pase de ser del 80% de la población que es positivo serológico, que ha estado expuesto al virus, a ser el 1% que tiene las lesiones o que tiene un hallazgo en colposcopio o en citología? Aquí viene la parte interesante de lo que estamos conversando el día de hoy. Para que usted pase a ser del 80% al 1%, usted tiene que tener una situación inmunológica. Tiene que haber una condición en su sistema inmunológico que esté comprometido, que esté disminuido, que esté alterado, que esté condicionado de alguna forma. Es decir, en palabras que decía mi abuela, sus defensas tienen que estar bajas.
porque este es un virus que normalmente vive en tu cuerpo y está ahí dormidito, está adormecido. Pero algo le tiene que pasar a su sistema inmunológico que le permita, que le brinde unas condiciones a ese virus para que él aflore, para que él se manifieste. Entonces vuelvo con el caso de mi paciente que tenía 15 años sin pareja y yo le pregunto, mi amiga, cuénteme algo. ¿Estos últimos 6 meses a usted le ha pasado algo? ¿Usted está durmiendo mal, comiendo mal, viene de alguna enfermedad grave? Normalmente cuando uno le hace estas preguntas a una paciente en la consulta, normalmente se ponen a llorar. Y así fue con esta paciente. ¿Por qué? Porque eso está estudiado y comprobado. Para que usted tenga lesiones tipo condiloma, tiene que tener un condicionante en su sistema inmunológico. Y generalmente viene asociado, por supuesto, están las más claras. Sí, doctor, vengo saliendo, por ejemplo, de un COVID. Claro, está lógico, ¿verdad? Viene saliendo de un COVID es un proceso importante. Nos pasó también, no solo con el COVID, que hizo que hubiese como un repunte en los hallazgos de citologías alteradas con VPH. También otras enfermedades, por ejemplo el chikungunya. Por ejemplo, el chikungunya fue otra. Pacientes que venían de un chikungunya en un proceso de recuperación, en la convalescencia del chikungunya se hacen una citología y está alterada, ¿sí? Entonces, no solo en las patologías, digamos, claras, médicas, físicas, sino también en las de tipo estrés inmunológico. Estrés, no tanto inmunológico, estrés personal. En este caso, la paciente no venía saliendo de una enfermedad, pero la paciente se pone a llorar y me dice, sí, doctor, es verdad, tengo un hijo adolescente que anda con muy malas juntas, sale de la casa, no llega en la madrugada, anda con unos malandros, yo estoy muy preocupada, yo no duermo bien, yo no como bien. Esa, mi estimada señora, es la razón por la cual usted tiene un hallazgo de una citología que me reporta VPH. Esa es la razón por la cual a usted se le manifestaron los condilomas. La gran mayoría de las pacientes, no todas, es importante decirlo, en la medicina no hay nada exacto ni absoluto. Eso es una verdad absoluta. En medicina no hay nada exacto y absoluto. Pero la gran mayoría de las pacientes que tienen lesiones, que tienen un hallazgo citológico, que tienen una colposcopia alterada, que tienen algún signo que nos diga, que nos oriente hacia un virus del papiloma humano, generalmente tienen algún grado de compromiso. Puede ser que estén somatizando una situación, puede ser que están sometidos a un estrés inmunológico importante, puede ser que estén estresadas, casos específicos, puntuales, para no hablar en el aire. Tengo pacientes que se les ha muerto un familiar, pacientes que tienen problemas en el trabajo, pacientes que tienen problemas en la universidad. Doctor, me botaron de la residencia, tengo muchos problemas en la residencia, estoy cambiando, llegué a la residencia y tenía el colchón afuera. Eso generó una serie de cambios en la paciente y se le manifestaron. He tenido pacientes que, un adolescente, recuerdo hace ya algunos años, mamá y papá, un adolescente joven, 16 o 17 años, mamá y papá fuera del país, ya tenían un par de años fuera del país, fueron a probar suerte en otras latitudes y ella quedó a cargo de una tía. Esa tía no se preocupaba por ella, si ella comía, si no comía, si existía, si iba a clase, si no iba a clase. La chica se empezó a juntar con mala gente, empezó a fumar, a trasnocharse y se le presentaron las lesiones. Unas lesiones realmente importantes, ¿sí? Cuando yo la veo fue porque la recupera otra tía diferente y yo le digo, mira, lo primero que esta chiquita necesita hacer es empezar a tener un estilo de vida tranquilo, dormir todas sus horas, comer a las horas, dejar de fumar. Y dejar de fumar, tenemos que ponerle bastantes asteriscos. Los invito a que revisen información al respecto del efecto inmunomodulador que genera la nicotina sobre las mucosas, porque la nicotina se secreta en todas las mucosas. Y la nicotina tiene un efecto inmunomodulador, es decir, que disminuye las defensas. Si quiere que hablemos más específico, tiene efecto en múltiples células, en la GNK, en los macrófagos, disminuye la velocidad de reacción. Entonces la respuesta ante los patógenos se hace más lenta, se hace incompleta en las pacientes que fuman. Entonces, a lo que quiero llegar con este punto es que para que las pacientes desarrollen un virus del papiloma humano, desarrollen la manifestación externa, los condilomas, las verrugas, o que se pueda hacer presente en una citología o en una colposcopia, tiene que haber asociada una condición que puede ser una enfermedad o
puede ser una condición en la actualidad de la paciente. Está preocupada, no está durmiendo bien, no está comiendo bien, ¿sí? Está sometida a estrés. Les puedo decir N cantidad de casos de pacientes que cuando uno interroga y interroga bien, llega al meollo del asunto. He tenido pacientes una paciente que tenía una finca, ¿de acuerdo? Y entonces tuvo un problema con una invasión. Empezaron a invadirle la finca, la señora estaba preocupada, se le estaban metiendo unos invasores, le interrumpieron el flujo del agua y la señora viene a consulta en mitad de este proceso, ya llevaba varios meses, 8 meses aproximadamente, y la señora viene con una serie de lesiones. Y entonces imagínate la preocupación de esta señora. La señora viene y ahora no solo el problema que tiene en la finca, no solo que se la están invadiendo, sino que ahora fue con un ginecólogo y le metió en la cabeza que el marido le estaba haciendo infiel. O sea, la guinda sobre la torta. Y que conste que no conozco al marido, como para meter las manos en el fuego por él. Pero el marido fue a la consulta con la señora, a la consulta con la señora y yo le explico esto. Y la señora se pone a llorar: doctor, me asesoraron mal. El ginecólogo con que yo fui me dijo que sin lugar a dudas esa era la prueba inequívoca de que el marido había sido infiel. Y ciertamente, como ya se los he explicado, eso es completa y totalmente falso. Entonces, bueno, ante la pregunta, ¿un diagnóstico de BPH es sinónimo de infidelidad? Ciertamente no, no es así. Antes de llegar allá, hay que estudiar toda la parte del sistema inmunológico. Hay que estudiar si el paciente está cursando con una enfermedad que haya podido potenciarlo, o si es una cuestión de actitud, de alimentación, de preocupación, de estrés. La gran mayoría de las, yo me atrevería a decir un número tan grueso como el 95% de las pacientes que tienen un diagnóstico de esto, yo me pregunto, mira, en los últimos 6 meses has tenido una preocupación grande, severa, dura, algo que te saque de tu zona de confort, y todas me dicen, mire, tuve un familiar muy enfermo, el único encargado que estaba era yo tenía que trasnocharme con ellos, mis hermanas no me ayudaban, yo tenía que limpiarla, cargarla, dormir con ella, por ejemplo, ¿sí? Esas preocupaciones son las que van a condicionar su sistema inmunológico. Ahora bien, vamos a adelantar otro tema que nos quedó un poquito pendiente. Y bueno, y les invito a los que van viendo hasta ahora, vayan escribiendo, redactando ahí sus preguntas. Vamos a responder algunas preguntas sobre el virus del papiloma humano. Todo lo que tenga que ver lo pueden preguntar. Estamos dispuestos a responderlas en la noche de hoy. Entonces, ¿cómo lo manifestamos? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja este BPH a nivel de una consulta ginecológica? Bueno, puede ser que sea un hallazgo de una citología. Eso es importante, un control rutinario. Les recuerdo que el control desde el 2008 en adelante se maneja que debe ser cada 6 meses el control con la citología. Si en una citología está alterada, hay una alteración sugestiva de BPH, debemos corroborarlo con la realización de una colposcopia. Como les expliqué, la colposcopia es un estudio óptico en donde yo no solo evidencio algo con los ojos, sino que le aplico unos químicos que van a reaccionar. Ahí me va a dejar una zona donde está afectada, una zona donde la celularidad se está viendo afectada, el ciclo celular está acelerado, que es básicamente lo que hacen los virus. Y entonces, si la colposcopia está alterada, el protocolo me dice que lo que debo hacer es realizar una biopsia. Hay muchas pacientes que me llegan a la consulta y me dicen, doctor, tengo una citología alterada, yo vengo a que me la repita. Pues yo les sugiero que ese no es el camino. Si una citología está alterada, crea en la citología. Crea en la citología, ¿sí? No dude en la citología. Si la citología está alterada, tiene que dar un paso adelante. El protocolo dice, si la citología alterada, haga colposcopia. El protocolo no dice, repita la citología. Porque la citología es un estudio muy superficial, es un estudio de pesquisa, ¿sí? Es un estudio de pesquisa, entonces se puede equivocar, puede dar, más probable que dé falsos negativos a que dé falsos positivos. Si salió positivo es porque el patólogo vio algo, Entonces, si usted tiene una citología alterada, no esté buscando a Dios en los rincones pensando, voy a repetírmela con otro doctor, no, ese no es el camino. Lo que tiene que hacer es realizarse una colposcopia. Si la colposcopia también está alterada, entonces vamos a realizar una biopsia. Vuelvo un paso atrás.
La citología simplemente es agarrar un hisopo y pasarlo por la superficie del tejido. Las células que yo tomo con esa citología son muy superficiales, ¿sí? Es decir, el patólogo tiene poco contenido. Es un estudio bien interesante, pero es muy superficial lo que estoy tomando. Una biopsia es diferente. Una biopsia es una pinza que me toma el grueso de un tejido. Es una pinza así como un sacabocado, ese sacabocado que usan las secretarias. Obtengo una pieza de ese tamaño, como del tamaño de una lenteja, de un frijol chino que están tan de moda, un poquito más grande, como una lenteja. Yo tomo una muestra que me da profundidad, y entonces ya con esa muestra de profundidad el patólogo puede hacer diagnóstico. Puede hacer diagnóstico de qué nivel, qué profundidad, qué grado de enfermedad por VPH puedo tener esa paciente. Y no solo eso, puede quedar material para hacer tipificación viral, porque al igual que el COVID, que tiene diferentes serotipos, ¿verdad? O sea, ya todos entendimos, lo explico por el COVID porque ya todos entendimos que existen diferentes tipos de COVID. A mí me dio el Omicron, a mí me dio el Delta, a mí me dio tal. Son diferentes tipos del mismo virus. Igual es este virus del VPH. Existen muchísimos, están descritos más de 200 tipos de virus del VPH. De esos virus existen pocos, 11 apenas, que tienen de moderado a alto riesgo, a altas posibilidades de convertirse en cáncer, que es lo que nos preocupa a nosotros, ¿sí? Que es realmente lo que nos preocupa a nosotros, un pequeño porcentaje de esa serología. Vuelvo, entonces hay que tomar una biopsia. Esa biopsia el patólogo se la lleva y hace un reporte. El reporte puede ser, de verdad, aquí hay muchas variables para emitir el reporte. Sobre todo porque han ido evolucionando con los años la clasificación que se utiliza. Si nos atiende un patólogo más viejito que no se ha actualizado, pues probablemente nos diga y use una clasificación. Otros que sean más jóvenes y sean más actualizados usan una clasificación diferente. Por ejemplo, VPH, NIC1, NIC2, NIC3 o LIE de bajo grado, LIE de alto grado. LIE de alto grado y de bajo grado. Entonces, es variable la explicación que obtengamos del patólogo. Sin embargo, si el ginecólogo la sabe interpretar, no importa realmente cuál sea la que use el patólogo. El patólogo no se equivoca, no hace un diagnóstico de algo por encima de lo que es real. Y una vez que tengamos ese resultado de la biopsia, es cuando el ginecólogo y no otro, es el médico que puede dar el tratamiento adecuado para esa patología. Yo no puedo establecer un tratamiento sin tener una biopsia, que es la única que me da a mí el nivel de profundidad, es decir, el nivel de gravedad, el nivel de avance que tiene la enfermedad, ¿sí? Normalmente, para ella pasar de un estadio a otro, en la escala antigua, de NIC1 a NIC2, de NIC2 a NIC3, de NIC3 a carcinoma microinvasor, tienen que pasar 2 años aproximadamente. Por eso normalmente las pocas pacientes, yo siempre digo esto, gracias a Dios, las pocas pacientes que yo atiendo con cáncer de cuello uterino generalmente tienen por lo menos más de 6 años en un control. Por lo menos más de 6 años, que es el tiempo de promedio que pasa. Por supuesto, esto puede ser más rápido o más lento, pero de promedio 6-7 años es el tiempo que las pacientes se pierden de la consulta y llegan con un cáncer de cuello uterino. Entonces, por eso es que nosotros hacemos la sugerencia que la consulta tiene que ser cada 6 meses para nosotros intervenir. Entonces vuelvo, yo no puedo poner un tratamiento sin tener un diagnóstico patológico, porque el tratamiento para los NIC1, para los LIE de bajo grado es de una forma, y para los LIE de alto grado o para los que tienen afectación de la mucosa es de otra forma, y para los que son cáncer el tratamiento es completamente diferente. Entonces yo me puedo equivocar. Si yo me pongo a poner un tratamiento, a ofrecer un tratamiento antes de tener. Y hemos visto pacientes, hemos visto colegas, doctores más, voy más atrás. He tenido pacientes que me buscan por las publicaciones en internet sobre VPH. Doctor, estoy peleando con el VPH, mire, ya fui con un médico, me puso tratamiento, me puso con otro y no tengo mejoría. Yo vengo con usted para que usted me cure. Y yo entonces le digo, bueno, está muy bien, con mucho gusto yo te atiendo, pero vamos a analizar. Muéstrame una citología alterada. No, doctor, yo tengo tiempo que no me hago una citología. Ajá. ¿Y la biopsia? No, doctor, a mí no me hicieron biopsia.
¿cómo te están poniendo tratamiento para el VPH y no tienes un diagnóstico de un médico, de un patólogo que lo puso en un microscopio y vio las células alteradas? Bueno, no, doctor, él me dijo, él vio esa verruga y dijo que eso era VPH. Iniciamos el tratamiento, me cauterizó, me pusieron ácido o hasta láser he visto que le ponen. Y digo, pues estamos haciendo todo mal. ¿Cómo usted va a hacer un diagnóstico? Va a empezar un tratamiento sin haber tenido un diagnóstico. Y entonces yo voy paso atrás, vamos a empezar con una biopsia. Fíjate algo, tuvimos una paciente que venía así, venía de 2 médicos, 2 tratamientos fuertes, uno con electrocauterización y un tratamiento con ácido tricloroacético, y yo le tomo la biopsia. Resulta que no tenía VPH, tenía una patología diferente. Una patología que se maneja de una forma distinta, una patología inmune con manifestación en piel. Se manejó de una forma distinta y la paciente se curó. Simplemente con una cremita y una pastillita y se curó. Pero era porque los médicos muchas veces, y para no hablar de los colegas me incluyo, muchas veces pensamos que tenemos toda la experiencia del mundo y no, eso es una verruga de VPH, vamos a ponerte tratamiento de una vez, que voy a estar haciéndote biopsia y colposcopia, yo no te voy a hacer gastar plata, vamos a cauterizarte de una vez. En lo absoluto, muéstreme un libro que diga eso. Muéstreme un libro que diga, si usted tiene experiencia, póngale tratamiento de una vez. Falso. Todos los protocolos de estudio nos dicen citología, colposcopia, biopsia. ¿Sí? Citología, colposcopia, biopsia. Una vez que usted tenga la biopsia, establece el tratamiento. El que quiera alterar eso, pues que escriba un libro primero. Tan sencillo como eso. El que quiera alterar ese ciclo natural de cómo son las cosas, pues demuéstrelo, preséntelo en un congreso internacional. Pero la gente no puede basarse en su experiencia de 1000 o 5000 o 100.000 pacientes en su consulta y querer cambiar esa forma normal. Yo lo puedo cambiar prospectivamente, pero no retrospectivamente. Es decir, usted va a una consulta, por ejemplo. Doctor, yo vengo porque X. Y uno la ve y de repente clínicamente está sospechosa. Puede ser que yo decida hacer la colposcopia de una vez. De una vez le hacemos la colposcopia. Porque clínicamente estaba sospechosa. Es válido. Y si yo en un mismo día clínicamente la colposcopia está alterada y clínicamente veo una lesión sospechosa, le tomamos la biopsia de una vez. Ni siquiera vamos a esperar la citología. Eso sí es válido. Eso sí es válido que yo avance. ¿Sí? Que yo avance, pero nunca puedo dar paso sobre el tratamiento sin tener un diagnóstico patológico, sin tener un diagnóstico del patólogo. ¿Sí? Eso es muy, muy, muy importante. ¿De qué otra cosa? Ajá, vamos a hablar sobre algo antes de responder las preguntas. Por favor, sigan haciendo las preguntas, ahorita las vamos a revisar. Una pregunta que me hacen mucho sobre la colposcopia. ¿A quién se le indica una colposcopia? ¿Por qué ahorita todo el mundo hace colposcopia? Eso es bien interesante. La colposcopia no es... Vamos a ver, la colposcopia ya les expliqué que es un estudio óptico, imagenológico, que me permite a mí ver el cuello, lo veo grande, ampliado, con una luz que penetra las células más superficiales, y yo le aplico unos químicos que reaccionan de una forma o dejan de reaccionar. Hasta hace algunos años, hasta hace 15 o 20 años, un colposcopio era un equipo de alta tecnología muy costoso. Muy costoso. Eran equipos costosísimos. Costosísimo me hablo de más de 5.000, 8.000 o 10.000 dólares. Eran equipos muy costosos. Entonces se manejaban considerando que el equipo era costoso y que para su utilización era necesario un entrenamiento especial, ¿sí? Entonces no se manejaban de inicio. No era lo típico que a todas las pacientes se les realizara colposcopia. Pero resulta que ahorita estamos arropados, abrazados por la tecnología. Y eso es igual que los celulares o las computadoras. Hace 30 años una computadora era costosísima. Un celular, la primera vez que salieron los celulares era para millonarios, eran los únicos que tenían un celular. Se me cayó la cédula en la época en que los celulares venían en un maletín.
Solamente los grandes empresarios y los narcotraficantes eran los que tenían un teléfono celular. Pero cómo cayó la tecnología, ahorita todo el mundo, es raro quien no carga, hasta los niños de primaria cargan un teléfono, porque la tecnología nos abrazó, nos arropó y cambió la forma tradicional como se manejaba todo. Nuestras percepciones de caro, de barato, de tecnológico, eso cambió. Igual sucedió con la colposcopia. Resulta que ahorita cada vez hay equipos ópticos más pequeños y más económicos y después del año 2000, 2005 aproximadamente que hicimos el salto a lo digital, pues ahí se terminó de empeorar la cosa o terminó de mejorar, no sé en qué términos sería mejor colocarlo. Porque entonces ya los colposcopios tradicionales, que eran unos equipos ópticos como un microscopio, para que nos identifiquemos, unos lentes que se graduaban, ahorita resulta que muchos teléfonos como los que ustedes están usando para verme ahorita tienen mejor calidad de imagen. Un teléfono tradicional tiene mejor calidad de imagen que un colposcopio de los antiguos, de los que costó $5,000 o $8,000. Y entonces resulta que se ha simplificado el uso. La tecnología, la forma de realizar la colposcopia se ha simplificado por la mejora tecnológica. ¿Cómo es eso, doctor? Bueno, que antes los colposcopistas, los especialistas en hacer colposcopias, eran médicos entrenados en el extranjero, vamos a ponerlo así. Hubo gente que fue a hacer cursos para colposcopia en Brasil, gente que se preparó en Europa para hacer colposcopia. Válido, es válido. Completamente, claro que sí. Pero ahorita la tecnología ha ido avanzando y eso ya no es necesario. Cualquiera con un conocimiento básico puede hacer colposcopias de buena calidad, con un equipo mucho más económico. Pero ¿cómo va? Si me está viendo algún ginecólogo, y creo que sí, ¿cómo tú vas a decir eso? Pero es que es la realidad. Es la realidad. Fíjense con las computadoras. Antes el que programaba computadoras, el que operaba una computadora era un personal que estaba entrenado por la NASA, mínimo. Ahorita una computadora la tienen en cualquier parte. Cualquier niño hace un diseño gráfico, una programación sencilla, cualquier niño con un mínimo conocimiento. Esa misma realidad ha aplicado con la colposcopia. ¿Y qué ha llevado eso? Pues que se hacen colposcopias a menor precio. Y lo que el esquema tradicional decía, ¿cómo impacta eso al protocolo de atención? Que yo siempre hago una citología y después la colposcopia, si la citología está alterada, pues eso ahorita está unificado. Yo puedo ofrecer casi al mismo precio, a precios muy accesibles, puedo ofrecer en una misma consulta citología y colposcopia juntas. Y puede ser que la citología me reporte normal y la colposcopia vea algo. Claro que sí, porque la colposcopia es más sensible a las lesiones que pueda presentar la paciente. Entonces, espero haber aclarado esa situación que me la preguntan mucho. Doctor, ¿pero qué es eso de la colposcopia? ¿Y a quién se le hace? ¿Y por qué a esta sí y a esta no? Bueno, la colposcopia se hace cuando la citología está alterada, cuando el médico la sugiere porque tiene un hallazgo sospechoso o cuando la paciente tiene un antecedente de un BPH. No, doctor, yo tuve BPH hace varios años, me lo traté, estoy bien. Bueno, hay que hacerse su colposcopia. O definitivamente se hace como rutina. En ningún protocolo actual sale que sea la colposcopia rutina. Al menos que usted tenga el colposcopio allí y esté entrenado y su utilización no signifique un costo aumentado de la patología o cualquier cosa que yo le pueda ofrecer a mi paciente que va en mejora de la calidad de atención, por supuesto va a ser bien recibido. Bueno, vamos a ir revisando algunas de las preguntas que tenemos acá para irlas respondiendo. Oye, ya llegaron bastantes. Vamos a hacer lo posible por irlas revisando. Ok, aquí está la primera. Hay manera de prevenirlo, hay manera de prevenir el BPH. Sí, claro. Recordando primero que el BPH está presente, hagamos retrospección. Todos los cánceres de cuello uterino, que es un número importante de patología de mujer en edad reproductiva, ¿sí? Todos los cánceres de cuello uterino vienen de un BPH. No significa que todos los BPH terminen en cáncer de cuello uterino, no. Pero ciertamente todos los cánceres vienen de un BPH. Por eso nuestro énfasis en la prevención.
Primera forma de prevenirlo, evite tener múltiples parejas sexuales. Porque mientras más parejas sexuales, no significa que no va a estar expuesta al virus, porque ya dije que todos lo tenemos. Pero mientras más parejas sexuales estés expuesta, estás expuesta a más cantidad de serotipos del VPH. ¿Sí? A más cantidad de serotipos del VPH con más probabilidades de convertirse en cáncer o de presentar lesiones. Entonces, si usted se quiere ganar el quino o se quiere ganar el triple gordo, que es el que está de moda, no es lo mismo comprar uno a comprar 5, 10 o 15. Obviamente tienes más probabilidades de que te pides el triple gordo si tienes 15 tiquecitos. Entonces, la primera sugerencia es evitar la promiscuidad, ¿verdad? Disminuir lo más que se pueda el número de parejas sexuales. La otra forma de prevención es el uso de las vacunas. Vamos a aprovechar que por ahí hay otra pregunta sobre las vacunas. Las vacunas se están utilizando. Hasta hace algunos años se utilizaba exclusivamente en pacientes adolescentes que no hayan tenido contacto sexual previo. Sin embargo, los últimos estudios demuestran que se puede utilizar inclusive en adultos sexualmente activos, inclusive si usted tiene un hallazgo del VPH, porque ya contra el serotipo que tiene actual no se le puede hacer nada porque ya lo está contagiado, pero sí va a prevenir contra los otros serotipos. ¿Sí? Existen en este momento disponibles en nuestro país 2 vacunas, la Gardasil tradicional que protege contra 4 serotipos y existe la Gardasil más nueva que se llama Gardasil 9 y protege contra 9 serotipos diferentes. Estos esquemas en el adulto incluye 3 dosis, se coloca una el día de hoy, la otra a los 3 meses y la otra hasta los 6 meses. Hay algunos que lo varían a los 2 y hasta los 6, es variable, pero normalmente es ese. Se coloca una hoy, a los 2 o 3 meses y de allí se puede esperar hasta los 6 meses para la colocación de la vacuna. Está disponible en nuestro país, claro que sí. En otros países como los hermanos de Colombia y de hecho es la vacunación contra el VPH es parte de su esquema obligatorio. A todas las niñas se lo colocan. Excelente médico, muchas gracias. Gracias. Doctor, con el VPH hay mucho tabú. A veces nos da pena hablar del tema por ser juzgada. Claro, claro. El VPH o ser positivo para VPH, tener el diagnóstico, pues la gente cree que es algo gravísimo, es algo muy común. Esto es algo muy común. La gran mayoría, mira, más del 30% de las mujeres, o sea, lo pongo así. Si usted revisa mis historias, que no se puede, ¿verdad? Usted revisa mis historias y por lo menos el 30% de las pacientes han tenido un hallazgo de un VPH alguna vez en su vida. Alguna vez en su vida, al menos el 30% de las mujeres han tenido un hallazgo de VPH. Lo tuvieron en su adolescencia, lo tuvieron durante el embarazo, lo tuvieron en algún momento que tuvieron una situación y después se curaron. Y es importante esto que les estoy comentando del embarazo, porque el embarazo es emite un efecto inmunomodulador, es decir, las defensas bajan cuando la paciente está embarazada. ¿Y por qué las defensas bajan? Claro, porque la embarazada tiene un alienígena creciéndole en la barriga. Por eso, entonces sus defensas no pueden estar matando todo lo que se le atraviese porque hay un ADN distinto. Entonces tu cuerpo baja las defensas para que no esté tan activo contra el bebé, baja las defensas y entonces un VPH que estaba por ahí alterado, que estaba presente, perdón, el virus del papiloma humano, aprovecha esas defensas bajas para manifestarse. No solamente el sistema inmunológico, sino que la parte de estrés que genera muchas veces el embarazo pasa mucho en las primigestas, pasa mucho en las pacientes que son primerizas. ¿Sí? Resulta que están todas estresadas, yo no sé si voy a ser muy buena mamá, no sé si este marido era el que me correspondía, yo no tenía casa, no sé dónde voy a vivir, no sé con qué voy a comprar los pañales, las 1000 cosas que le pasan a las mujeres embarazadas por la cabeza. Entonces esto las deprime, las estresa y hace que el sistema inmunológico se deprima y el virus del papiloma humano se manifieste. Es muy común que las pacientes embarazadas presenten condiloma, ya sea en la parte externa, en la vulva o inclusive en la parte interna. Por eso es que hay que hacerle una citología a todas las pacientes embarazadas, al menos una durante el embarazo. Doctor, en caso de un LIE de bajo grado, se debe realizar una conización. Un LIE de bajo grado, eso según la clasificación anterior, es lo que se conocía como un VPH o NIC1.
No, la respuesta es no. El DIE de bajo grado no se realiza conización, se puede realizar cauterización, se puede realizar fotovaporización con láser, se puede realizar inclusive crioterapia, ¿sí? Pero no es indicativo de conización. La conización está indicada cuando está afectado el canal o cuando es un LIE de alto grado, ¿sí? Cuando es un LIE de alto grado. Es cuando se realiza la conización. No, doctor, pero yo me hace una conización para estar segura. ¿Qué es eso? O sea, eso es el equivalente. Mire, doctor, yo tengo un acceso en la oreja, vamos a cortársela entonces, para estar seguro. No, todo tiene su forma de su manejo. El hecho de que yo quiera poner un tratamiento más agresivo no significa que sea el correcto. Avancemos con las preguntas. ¿Las serotipificaciones pueden mutar de ser de bajo riesgo a alto riesgo? No. Un serotipo es uno solo. O sea, el virus es un tipo. Yo soy un virus, yo soy yo no cambio. ¿Sí? No existe la mutación, por lo menos nunca la he revisado ni la he leído. Lo que sí puede suceder es que un mismo paciente tenga varios serotipos en simultáneo. Eso sí puede pasar. ¿Sí? Sobre todo se ve en pacientes que tienen múltiples parejas o que tienen definitivamente el marido que sí le monta los cachos y que ha estado con múltiples parejas y tiene diferentes serotipos de VPH. Es muy común en pacientes de ITS, de enfermedades que tienen infecciones de transmisión sexual, y lo decimos en clase, el que tiene una enfermedad de transmisión sexual es posible que tenga 2 y 3. Y por eso tenemos que estudiarla completa. Es decir, si usted tuvo un hallazgo, por ejemplo, de una blenorragia o gonorrea, ¿sí? Es posible que también tenga asociado un VPH, es posible que tenga un HIV, un virus de inmunodeficiencia humana. Hay que estudiarla completa. Es posible que tenga una hepatitis, es posible que tenga un herpes, ¿sí? Muchas veces se ven asociados. Entonces, más que la mutación, es la coexistencia de varios serotipos en simultáneo. Eso es posible, está descrito. El VPH se cura. El VPH no se elimina. El que le diga que el VPH se elimina está equivocado. El VPH no se elimina. El VPH es un virus que va a vivir y que vive normalmente en los epitelios, ¿sí? Eso es como que yo le diga, sí, mira, usted hizo una diarrea bacteriana por Escherichia coli, por decirle, sí, eso se va a curar. Se va a curar de las manifestaciones clínicas en este momento. Pero la Escherichia coli va a vivir con usted toda la vida. Esa es una bacteria que cohabita en la microbiota normal del intestino. Entonces el virus del papiloma humano es un virus muy presente. O otro ejemplo, hablando de otro tema, el Helicobacter pylori. Usted tiene el Helicobacter pylori en el estómago y por eso le da gastritis. Sí, pero la gran mayoría de las personas lo tiene. Lo que pasa es que no se manifiesta por algunas otras condiciones, no tiene la sintomatología, pero es muy común y puede ser que usted reciba el tratamiento, pero eso no lo va a eliminar, puede ser que disminuya su cantidad, pero eso no lo va a borrar de la faz de la tierra. Entonces, ¿yo puedo controlar las manifestaciones clínicas de la infección por virus del papiloma humano? Claro. ¿Yo puedo controlar de que no avance y se convierta en cáncer? Sí puedo. ¿Yo puedo controlar los condilomas y las verrugas? Claro que sí puedo. Pero el virus del papiloma humano va a vivir con usted siempre. Va a vivir con usted siempre, como vive en el 80% de la población sexualmente activa. Muy bien. Excelente, gracias por informar ese punto. Así es, debería ser un mantra. Citología, colposcopia y biopsia. Correcto. Saludos, doctor. Esta pregunta está muy interesante. Saludos, doctor. ¿Los resultados de la biopsia deberían indicar el serotipo presente o existe algún examen aparte para conocer su tipificación? Ok, tradicionalmente la biopsia es un estudio óptico, ¿sí? Tradicional, es decir, el patólogo, me refiero estilo antiguito. El patólogo toma la muestra, la somete a un proceso, la lleva a un bloque de parafina, la pone como una especie de cristal, para decir, la lleva a un bloque de parafina sólido, eso lo pasa por un microtomo, por un corte, y eso le coloca unos químicos, lo prepara y lo ve en un microscopio. Y en el microscopio diagnostica por lo que está viendo, él ve las diferentes estructuras, las lesiones, el porcentaje, el epitelio que está tomado, ve las alteraciones celulares y hace un diagnóstico. Ese es un estudio tradicional.
Ahora bien, existe lo que es la tipificación o estudios de tipo inmunohistoquímico en el cual ya no funciona de esa forma. Aplican unos reactivos y esos reactivos dan un resultado, que esos reactivos reaccionan, y disculpen la redundancia, reaccionan dependiendo del tipo de específico de serotipo del VPH. Algunos, no todos tienen la misma tecnología. Los estudios inmunohistoquímicos, algunos reportan específicamente cuál es el tipo de virus y nosotros lo contrarrestamos si son de alto riesgo, de bajo riesgo o de riesgo moderado para convertirse en cáncer. A eso se refiere alto riesgo. Otros simplemente reaccionan así grande y dice positivo para alto riesgo o negativo para alto riesgo. Otros ese es su resultado. No es el mismo, hay que pedirlo, generalmente es más costoso. De precio promedio, una biopsia, el procesamiento solamente puede estar costando 40, 50, 60 dólares aproximadamente, dependiendo de qué médico sea. Eso, como todo, es algo profesional. Y la tipificación, el estudio inmunohistoquímico para saber si es de alto riesgo o de bajo riesgo, puede costar ese mismo precio, ¿sí? Hay quienes lo ofertan desde 40, 50, 80, 100 dólares, dependiendo de la tecnología que utilicen. Pero es un estudio adicional. Es un estudio adicional. Vamos a ver aquí. Ok, hay algunas preguntas que se van un poquito del tema. Aquí hay alguien preguntando sobre cáncer. Realmente hoy vamos a hablar de VPH, no, hoy no vamos a hablar de cáncer. Ok, aquí hay una pregunta interesante. ¿Es posible que la citología salga alterada y la colposcopia salga bien? Sí, claro que sí, claro que sí. Si la citología está alterada y la colposcopia sale bien, eso es una posibilidad y eso está descrito en el protocolo, que es lo que hay que hacer. Si la citología está alterada, recuérdense que la citología es un estudio más superficial y la colposcopia está normal, nosotros lo que normalmente realizamos es, generalmente cuando esto sucede, hay asociado un proceso inflamatorio agudo, tipo infección vaginal. Eso es lo que generalmente sucede, porque una infección vaginal crónica va a tender a realizar una respuesta inflamatoria a nivel del epitelio, a nivel de la célula del cérvix, y puede generarle una alteración que en la citología le sugiera que está algo alterado. Entonces, en este caso, si tengo una citología alterada y una colposcopia que está normal, nosotros normalmente le manejamos un paciente que tiene que ser manejado con antiinflamatorios, con tratamiento específico para la infección que tiene. Le podemos indicar algún medicamento que lo ayude en la reepitelización del cuello, lo que dirían por ahí un cicatrizante, ¿sí? Algo que le favorezca esto, y le pedimos un control nuevamente, citología y colposcopia, a los 3 meses. Amárrela, amarre a esta paciente, no la despreocupe. No, señora, véngase dentro de 10 años. No. Dígale, mira, aquí salió algo alterado, es probable que no sea nada, pero vamos a indicarte este tratamiento, nos vemos en 3 meses. En esos 3 meses, recomendaciones generales, que la paciente duerma mejor, coma mejor, que no fume, ¿sí? Y a los 3 meses le repetimos los estudios completos, citología, colposcopia. Eso es lo que tenemos que hacer en ese caso. Saludos, doctor, excelente información. La función de la vacuna, ya hablamos de la vacuna. ¿Cuáles son las formas de contagio de VPH, exceptuando de la transmisión sexual? Ok, bueno, el VPH se puede transmitir por sexo, contacto mucosa-mucosa. No es necesario, bien importante esto, no es necesario que haya penetración vaginal, o sea, penetración pene-vagina para que se dé la infección. Recuérdense que esto es un virus que habita en las mucosas y está presente en las secreciones, ¿sí? Entonces hemos tenido casos de infección por enfermedad de transmisión por virus del papiloma humano, en los cuales los pacientes solamente tenían, no hace mucho, fue esta paciente, solamente tenían sexo oral, solamente con sexo oral, y con eso fue capaz de transmitir el virus del papiloma humano. Recuerden que el virus del papiloma humano afecta a todos los epitelios, todos, es decir, donde hay piel o mucosa puede estar presente. Entonces el virus del papiloma humano ciertamente está en el cuello uterino, ciertamente está en la vulva, con la presencia de las verrugas, también está presente en el pene, sobre todo en el área
del prepucio. En el área del prepucio es donde más hay afectación en el caballero. En la dama, en la vulva, en la horquilla vulvar, es el lugar más popular para conseguir las lesiones. Pero también puede estar presente en la boca, ¿sí? En la boca. La odontóloga que me está viendo, a la doctora Marlene, saludos, ella ha visto bastante casos de lesiones tipo condiloma en los carrillos, en la parte interna, en las amígdalas. Yo he compartido pacientes con la doctora Borsellino, que es otorrino, que la tengo al lado de mi consultorio en Clínica Racetti, en donde yo les estoy manejando una patología por BPH en genitales y ella le está controlando del otro lado lesiones tipo condiloma a nivel de las amígdalas, ¿sí? Es algo relativamente frecuente. Ok, ese es con respecto a la parte sexual, pero también está descubierto, ¿verdad? Que es la pregunta que me están haciendo, ¿cuáles son las otras formas de contagio del VPH aparte de la transmisión sexual? Durante el momento del nacimiento, si la madre presentaba lesiones activas, puede ser que contagie al recién nacido. No es garantía que lo haga, pero está descrito niños que tienen lesiones de VPH y resulta que nunca han tenido actividad sexual y entonces resulta que empiezan a sospechar que es un abuso, que es un familiar que está abusando de ellos, y no, cuando descartan que no es un abuso sexual, entonces van a preguntarle a la mamá, mire, ¿tú tuviste alguna citología? Ay, sí, a mí me salieron unas pepitas, dice la mamá, cuando estaba embarazada. Entonces resulta que de ahí es donde viene el VPH de estos pacientes. Recuerden que el VPH está presente en esa gente que tiene, los niños que tienen cadillos en los dedos, eso es un tipo de VPH. La gente que le salen esas verruguitas aquí, sobre todo después de los 40 años, que le salen unas verruguitas aquí en el cuello, eso es un tipo de VPH. La gente que tiene verrugas, como la que tenía el comandante, el expresidente, no entremos en polémica, que tenía aquí en la frente, eso es un tipo de VPH. Entonces, digamos que el VPH está en todas partes. El VPH está en todas partes. ¿Cómo no se contagia? El VPH no se contagia compartiendo una piscina. No se contagia. El VPH no se contagia sentándose en la poseta. No se contagia así. El VPH no se contagia compartiendo ropa interior, al menos que la persona se quite la ropa interior húmeda y usted se la ponga. Tal vez pudiera contagiarlo de esa forma. Pero que usted usó una pantaleta, que me tuve un caso una vez, es que mi hermana, yo a veces me equivoco y me pongo las pantaletas de mi hermana. No, si usted la lavó y llevó sol y ya tuvo expuesta jabón, eso ya no tiene virus del papiloma humano. Por ahí no hay de qué preocuparse. Pero no se contagia por de efecto de un elemento inanimado a la piel. No. Tiene que ser de mucosa o secreción a mucosa o secreción. Muy bien. ¿Cuáles serían los cuidados después de ser tratada por VPH? Bueno, esta pregunta es muy interesante, ya que yo siempre trabajo con con una reinterpretación de lo que dicen los libros, una reinterpretación muy propia de lo que es el tratamiento multienfoque. Si yo les digo que el VPH se adquiere por una enfermedad que tiene que venir de muchas cosas, o sea, usted no solo tiene que haber estado expuesto al virus, que tuvo que haber estado expuesto, sino que tiene que tener las defensas bajas, tiene que tener preocupaciones, tiene que estar alimentándose mal, tiene que fumar, tiene que haber una serie de situaciones en tu sistema inmunológico para que presentes el VPH. ¿Cómo voy a pretender yo curarte simplemente apretando un botón? Eso es mentira. Yo no voy a lograr curarle de la enfermedad simplemente poniéndole un tratamiento sencillo o cauterizándole. No, es que a mí me pusieron láser y ya con eso se me curó. Falso. ¿Cómo usted va a pretender curar una enfermedad que es de múltiples variables, nada más haciendo una cosa? Para que yo pueda tener éxito en el tratamiento del virus del papiloma humano, que es una enfermedad de múltiples causas, ¿sí? Yo necesito actuar sobre ella de múltiples ángulos. Si yo actúo sobre esa enfermedad de múltiples ángulos, yo voy a mejorar mi tasa de éxito en el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo hablo? Que es este tratamiento multienfoque del VPH. Son 4 cosas que yo hago. Lo primero en el tratamiento es que tengo que hacer un tratamiento mecánico. Es decir, la lesión la tengo que barrer con la tecnología que yo quiera. Hay muchas tecnologías disponibles, todas son exitosas. Por ejemplo, aplicación de ácido tricloroacético o electrocauterización con un equipo de electrocauterio o fotovaporización con un equipo láser o congelación con un equipo con crioterapia con un equipo respectivo.
Eso es una forma. Eso es el tratamiento mecánico. Pero ese tratamiento mecánico yo lo tengo que mejorar con unos medicamentos que hagan que tu sistema inmunológico respire, que tu sistema inmunológico mejore, ¿verdad? Unos medicamentos que van a tener una función de mejorar, de potenciar el sistema inmunológico, porque aquí básicamente el problema es el sistema inmunológico. Eso sería el segundo paso. El tercer paso es mejorar la dieta. El tercer paso es mejorar la dieta, no solo con complementos nutricionales ricos en antioxidantes, sino en especificar qué cosas debes comer y qué cosas no debes comer. Para ver más información sobre esto pueden visitar mi página, con mucho gusto, está explicado paso a paso, ginecólogobarquisimeto.com. Es mi página, ahí está explicado a detalle cada una de las fases del tratamiento multienfoque. Entonces, son 4 fases. La primera es el tratamiento mecánico, la segunda es el sistema inmunológico, la tercera es ajustar la dieta y la cuarta, no menos importante por estar de última, tiene que ver con apoyo psicológico. Porque ya yo empecé y les comenté que la gran mayoría de estas pacientes viene de un problema que se está somatizando, es decir, un problema de tipo de la esfera psicológica. Por ejemplo, estrés en el trabajo, problema con la relación, problema en la universidad, ¿sí? Un problema de tipo de convivencia. Y entonces este problema de tipo relaciones se está convirtiendo en una alteración del sistema inmunológico. Entonces estas pacientes tienen que acudir con el personal específico que tiene el conocimiento y las herramientas para manejarlo. Por eso es que yo debo complementar mi tratamiento con una consulta con el psicólogo. Con el psicólogo. ¿Por qué, doctor? El psicólogo. Claro, porque si usted no estuviera estresada, si usted no estuviera preocupada, usted no tuviera esta enfermedad. Entonces yo tengo que mejorar eso. En la medida en que yo le haga el tratamiento mecánico, le pongamos a la mejora el sistema inmunológico, usted mejore la dieta y mejore el factor que me la está estresando, usted se va a curar. Usted no va a presentar más nunca las lesiones. Pero si usted nada más se pone el tratamiento mecánico, es decir, se quema las lesiones o la fotovaporiza con láser, y de vez en cuando hace la dieta y se tomó una pastilla, se tomó una vitamina C 15 días y ya no se la tomó más, pues tiene más probabilidades de que reincidan las lesiones. Eso es muy importante. ¿Cuáles serían los cuidados después de ser tratada por BPH? Bueno, mantener su tratamiento, llevar un estilo de vida tranquilo, ¿sí? Una vez que usted fue diagnosticada y tratada por BPH, su pareja tiene que acudir al urólogo, el caballero tiene que acudir al urólogo para que lo valore. Y esa valoración puede tener 2 resultados. Puede ser que salga normal, y es posible, pero ¿cómo es? Ahí lo he visto al revés. Ahí lo he visto al revés. He tenido pacientes, esto es bien cómico, he tenido pacientes que llegan y entonces, doctor, tengo la prueba de que mi marido me montó cacho porque tengo una citología alterada. Ajá. Y entonces el marido va al urólogo y el urólogo le da un informe de que el marido no tiene nada. Y viene el marido hecho una fiera de allá para acá. Viene bravo. Ajá, ¿cómo que yo te estaba haciendo infiel? Mira, yo no tengo nada, yo tengo aquí el papel, la que tienes eres tú, la que está montando los cachos eras tú. Y queda la mujer así como que capturada infraganti. Entonces fui yo. Y hasta lo duda. No, eso no tiene nada que ver, aquí nadie está montando cachos. Porque resulta que es posible que los dos son positivos. Es más, estoy seguro que los dos son positivos para BPH. Lo que pasa es que la que tiene la alteración en el sistema inmunológico es la dama. La que tiene una preocupación, algún estrés, es la dama. Pero el caballero está llevando un estilo de vida normal, él no se preocupa, él come bien, él duerme bien, él no fuma, su sistema inmunológico está bien, entonces no tiene ninguna lesión. Eso es mucho más frecuente. Por eso muy atentos cuando atacamos a la pareja. Tengo la prueba de que me montaste los cachos, porque puede devolverse. Cuando tengo una dama con un diagnóstico del BPH, el caballero como en un 50%, un 50% sale positivo y hay que ponerle tratamiento, y la dama y el otro 50% puede ser que salga negativo. O sea, hay como un 50% de probabilidades de que salga el caballero. Después, para terminar de responder la pregunta, después que ambos tengan tratamiento, pueden reiniciar su vida, su actividad sexual sin ningún tipo de protección. Generalmente sugerimos que cuando están en esa fase que ya yo me puse el tratamiento y tú todavía no, están esperando, a mí ya me lo pusieron, a ti te están estudiando, en esa fase utilicen preservativo.
Pero después que ya los dos hayan sido tratados, ya podemos soltar el preservativo. Inclusive he visto a algunos colegas, no, tienes que usar preservativo siempre, no puedes usar preservativo más nunca. Eso es completamente falso. No hay ningún estudio que diga que si usted ya estuvo expuesta con su pareja actual, su pareja fija y estable, estoy hablando, no es el noviecito, es su esposo. Si usted ya llevaba una vida, 10 años de casado sin usar preservativo y ahora tiene un hallazgo, entonces de aquí en adelante usamos preservativo. No, claro que no. Use preservativo mientras se tratan. Después que ambos estén tratados, podemos dejar el preservativo de lado. Doctor, muchas gracias por la información. Ah, mira qué interesante. Doctor, mi matrimonio se acabó porque un médico y mi esposo me culparon de infiel por un BPH. Lo he visto relaciones que se terminan por eso. He visto relaciones que se terminan por eso. Y desde el fondo de mi corazón, y no le digan nada a nadie, yo a veces siento que los colegas que lo dicen es como paz, no sé, debe ser que a ellos les fueron infieles o algo así, no lo sé. Pero lo siento así como que a veces lo dicen como con gusto, como con un gustico cuando dicen eso. Esta es la prueba definitiva. Opinión desde el fondo de mi corazón. Pero ya ven que no es algo que sea totalmente cierto. Después de tener las vacunas, la mujer contagia. La mujer y el hombre pueden contagiar siempre y cuando tengan lesiones presentes. Si usted no tiene lesiones activas, no contagia. En esto se parece mucho, es muy parecido el virus del papiloma humano al virus herpes que le sale a la gente en la boca cuando va a la playa y lleva sol. ¿No ha visto que eso pasa? Va a la playa, lleva sol y se le sale el herpes. Yo le pregunto, ¿fue que besó a alguien en la playa y le salió el herpes? No, fue que el virus herpes tiene vivo ahí toda la vida con esa persona. Pero cuando las condiciones estaban dadas, calor, resequedad, sol, él se manifestó. Si usted le da un beso a alguien que tiene una lesión de herpes, se lo va a contagiar, porque tiene la lesión activa. ¿Sí? Está en fase con capacidad de infección. Pero si esa persona ya se le secó la lesión, ya desapareció, no la tiene presente, pues no tiene capacidad de infectarse. Esto me pasó, mi esposo fue al urólogo y mi esposo me culpa. Bueno, ya lo explicamos, ya quedó completamente claro de que esto no es una comprobación absoluta. Excelente, doctor, excelente, gracias por la información. ¿Qué tanta confianza le tiene al tratamiento con ácido? Mira, el tratamiento con ácido no es malo, ¿sí? Solo que las cosas han ido evolucionando, no es un tratamiento malo. Es como que tú me digas, como que yo quiera compararte, mira, un teléfono viejito, analógico, contra un BlackBerry, contra un Android, contra un iPhone. ¿Sí? Todos llaman. O sea, usted incomunicado no va a estar. Ah, que algunos tienen unas cosas mejores que otras. Claro que sí. Usted puede decir que un iPhone es lo mejor, pero yo estoy seguro que si está metido en un área rural, el telefonito, el que le diría que mi tía le dice el cocosito de repente funciona mejor en el área rural que el iPhone. Es probable que sea así. Igual es el ácido. El ácido es un método que es muy económico, porque el ácido es muy barato. No amerita tener ningún equipo, porque aparte del ácido, todos ameritan que yo tenga un aparato en un consultorio, un aparato que puede ser muy caro. El más barato cuesta como $1,000, el más caro puede costar un láser, puede costar $15,000, $20,000, uno de los costosos. Así que ese precio del equipo que están utilizando va a recaer en el precio total del paciente. El ácido es muy económico. Yo no puedo ir a hacer penetración rural, por ejemplo, que yo esté pasando consulta en pueblitos, no puedo andar con un equipo de láser o un equipo electrocauterio que pesa 15 kilos en el lomo, pero sí puedo cargar el frasquito de ácido. Entonces, en esas cosas, en valor y en movilidad es mejor. ¿En qué cosa no es tan bueno el ácido? Bueno, el ácido amerita varias sesiones. O sea que la paciente tiene que volver varias veces para hacerle el tratamiento. El efecto, sobre todo para las lesiones en la parte externa, el ácido tiende a dejar más cicatriz. De todos los dispositivos, todos los tratamientos, es el que deja más cicatriz. Entonces a veces llegan las pacientes, sobre todo las pacientes morenas, les quedan los genitales como si fuese un perrito dálmata, así puros punticos, porque le han puesto ácido. Entonces no es que tenga nada de malo, sino que el ácido es una opción, por lo menos
opinión personal, es una opción para las lesiones internas en vagina, donde no dejan cicatriz. Para las lesiones externas en vulva, mira, yo no ofrezco porque deja mucha cicatriz, ¿sí? Ahora, por su parte, el láser, vamos a hablar de la otra opción, de la más cara y la más moderna, la que ofrece muchísimas cosas. El láser es lo más moderno que hay. Lo que pasa es que es mucho más caro. ¿Hay alguna diferencia en tratar en las lesiones internas en cuello con láser o con electrocauterio? Muy poca. Nadie está, digamos que todos esos métodos son completamente aceptados por los organismos internacionales. Ninguno de esos métodos está, no, este no cura, no, todos los métodos curan. Lo que pasa es que van a tener efectos secundarios distintos. Por lo menos el ácido genera una quemadura más agresiva y la paciente va a durar por lo menos 3 o 4 semanas con un flujo persistente. Mientras que con una electrocauterización o un tratamiento con láser esto no va a suceder, ¿sí? Entonces, bueno, son muchas variables, ¿sí? No es que no le tenga confianza, claro que sí, hay pacientes que son idóneas para el ácido, sobre todo factor económico. Saludos doctor, excelente información. ¿Con qué suplemento se puede sustituir el Immunix T4 para fortalecer el sistema inmunológico? Sí, el Immunix está un poquito difícil. El Immunix es un complemento natural que tiene un efecto sobre el sistema inmunológico bien interesante. Sin embargo, tiene un par de meses que está fuera del mercado. Coincidió la salida del Immunix con la presencia de un complemento de laboratorios Leti, fabricado acá en el país, que se llama Bioletizan Forte. El Bioletizan Forte es extracto de pino francés y tiene un efecto similar, un efecto inmunoestimulante, ¿sí? Un efecto inmunoestimulante. Eso también lo podemos complementar con el uso de megadosis de vitamina C. Megadosis de vitamina C. Los invito a que revisen literatura sobre lo que significa megadosis de vitamina C. Nosotros estamos acostumbrados a usar dosificación muy baja de vitamina C, de 500 miligramos una vez al día. Y hay gente que está mandando en megadosis de vitamina C hasta 3, 4 y 5 gramos de vitamina C al día. De promedio, a mí me gusta manejar 2 gramos. Es una megadosis de vitamina C. Ahí les dejo ese regalito para que lo busquen por Google, que significa megadosis de vitamina C. ¿Cómo se diagnostica el BPH en el hombre con el urólogo? Bueno, le hace un estudio, le hace una buena inspección. No es lo mismo que usted le vea el pene en su casa a que lo vea el médico con una luz LED así de frente, ¿verdad? Es diferente. Aparte de eso, le aplica una reacción con ácido acético al 3%, en donde deja embebido, retrae el prepucio y le coloca una gasa embebida en ácido acético al 3% y lo deja hasta 10 minutos allí. Eso realiza una reacción en donde se deshidrata la célula y me tiñe de blanco las posibles lesiones. Y por último, se hace una citología uretral. Se hace una citología, una toma de muestra de citología uretral, en donde se introduce un hisopo muy fino a través de la uretra y se toma esa célula. También se puede hacer una cistoscopia. Si el doctor clínicamente lo sugiere o si la citología está alterada, le hace una uretrocistoscopia, en donde introduce una pequeña camarita y puede ver si hay algún condiloma allí sobre el tejido uretral. Vamos a ver qué otra pregunta hay por aquí. Bueno, yo creo que ya estamos culminando las preguntas. Por aquí hay una última. Llegué tarde, ciertamente. La citología arroja el resultado del BPH o la colposcopia. Se complementan. Vuelvo. El protocolo nos dice, primero citología, si la citología está alterada, se realiza colposcopia. También la colposcopia se puede realizar si el médico ve una lesión sospechosa o si el paciente tiene un antecedente de BPH previo. Entonces, primero hago una citología, posteriormente hago la colposcopia. Si la colposcopia me lo corrobora, entonces yo voy a pasar a una biopsia. La biopsia es la que me hace el diagnóstico definitivo. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar en esta actividad el día de hoy. Por favor, sigan la cuenta. Estamos completamente a la orden en Clínica Racetti. Yo paso consulta en Clínica Racetti de Barquisimeto en Torre Norte. Intento estar allí presente todas las mañanas. De mi parte, Carlos Rodríguez Rojas, especialista en ginecología y obstetricia, egresado del ilustre Hospital Pastor López Arriera, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
Por mi parte, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber participado. Completamente a la orden. Sigan escribiéndome a mi correo ginecólogobarquisimeto@gmail.com para cualquier asesoría o en la consulta para asesorías sobre el virus del papiloma humano. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Gracias por participar.